Cuando Eliseo vio a Elías, dice la palabra de Dios que él fue en pos de él, hizo fiesta por él, lo servía. Dice que cuando Pedro vio a Jesús, dejó su empresa, dejó lo que estaba haciendo y fue en pos de él, buscó, se acercó al reino de Dios, buscó. Dice la palabra de Dios que cuando la suegra de Pedro, que estaba en su problema, en su cuestión, en su enfermedad, en su problema financiero, en su situación, en lo que tenía, fue sana por Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando llegó el reino de Dios a su vida, ella se paró y sirvió inmediatamente. ¿Por qué? Porque estamos mal educados, mal instruidos a que somos nosotros el centro de atención del universo, de Dios y de las cosas, y no es así. Estamos instruidos de una manera que siempre tenemos que hacer que seamos nosotros. No es que ellos tienen que buscarme a mí, es que el pastor tiene que buscarme a mí, es que el líder tiene que prestarme atención a mí, es que yo soy el centro de atención. Y no es así realmente. Somos nosotros, de acuerdo a los principios básicos de la palabra de Dios, que tenemos que movernos hacia el reino de Dios, que tenemos que rompernos hacia el reino de Dios, que tenemos que buscar hacia el reino de Dios, que tenemos que violentar el reino de Dios a través de la oración, del ayuno, de la búsqueda. Y cuando lo violentamos, cuando estamos nosotros en la búsqueda, cuando estamos penetrando ese mundo espiritual a través de las herramientas que el Señor nos da a nosotros, es entonces cuando estas oraciones, estos ayunos, esto que hacemos, incomodan en el buen sentido de la palabra, en el reino de Dios, a los ángeles, a los querubines, a las serafines. El mismo trono de Dios es movido porque esas oraciones, esos ayunos, esas búsquedas están ahí. Pero es cuando el hombre de Dios sabe que tiene que moverse, la mujer de Dios sabe que tiene que moverse en dirección de Dios, en dirección. Cuando Eliseo vio a Elías, inmediatamente dice, fue y buscó rápidamente, corrió a través de él, y inmediatamente no estuvo con yo soy Eliseo, el empresario del pueblo, el esto y lo otro, sino que fue en pos del Señor, del profeta Elías. Igual fue Pedro, igual fueron todas las personas que a través de la Biblia logran hacer y ejecutar y mover el reino de Dios a su favor o a la condición actual en lo que en lo que pudieran estar viviendo en ese momento. Quiero que vayamos al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 12, y dice así: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levanta las manos que cayeron. Dobla las rodillas que se trancaron. Y hagan sendas derechas para vuestros pies. Dice la palabra de Dios. Hagan. Mis manos cayeron. Mis rodillas ya no se doblan. Dice el Señor, levanta las manos, dobla las rodillas y haz sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo salga del camino, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, para que no se pierda, porque esta inercia de el yoísmo, el que no muere al yo, definitivamente no puede ver el reino de Dios, no puede ser un discípulo de Jesús. El que tiene primero el yo soy, no puede. Por eso dice el Señor, para que lo cojo no se salga del camino. ¿Qué quiere decir? Ese que tiene las manos caídas, ese que tiene las rodillas paralizadas, no termine de echarse a perder, sino que sea sanada. Y sigue explicando el Señor. Y les dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Practica tu santidad. Mira bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabes que la gracia se puede dejar de alcanzar? Mira bien que no dejes de alcanzar la gracia de Dios. Empezaste bien, pero puede ser que no vayas tan bien.
Puede ser que alguno deje que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Si nosotros vemos en el Génesis la historia de Esaú, Esaú vendió su derecho. Esaú vendió a su hermano su primogenitura por un plato de lentejas. Y así muchas veces nos pasa en la vida. Muchas veces en nuestras vidas, por cosas que tenemos o por cosas que queremos o que no queremos dejar o que no queremos enderezar en nuestras vidas, nosotros caemos en el caso de Esaú. Perdemos la gracia de Dios, perdemos la dirección de Dios, nos volvemos torpes espiritualmente. Vemos pero no vemos, oímos y no entendemos. Porque hay cosas que nos estorban y no queremos dejarlas, no queremos botarlas, no queremos desecharlas de nuestras vidas, sino que queremos y aspiramos seguir en un crecimiento espiritual que no camina. Si no entendemos principios que tenemos que movernos, ¿quién va a quitar esa amargura? La voy a quitar yo. ¿Quién va a quitar lo profano? Lo voy a quitar yo. ¿Quién va a quitar los fornicarios? Lo voy a quitar yo, dice el Señor. Definitivamente. Eso tengo que quitarlo yo. Y dice, levanta las manos. El que las tiene caídas, levante las manos. El que no dobla rodilla, doble rodilla para que no se salga del camino. ¿Quién se sale del camino? Yo, y no pierda la gracia de Dios. ¿Quién es el que puede perder la gracia de Dios? Pero yo perdiendo la gracia de Dios, es que alguien tiene que hacer algo para que yo vuelva a recuperar la gracia de Dios. Ahí tiene que estar mi líder y ahí tiene que estar fulano. No, iglesia, tienes que madurar y crecer espiritualmente, porque somos nosotros, cada uno de nosotros es lo que nos conviene a nosotros. Y lo que nos conviene a nosotros es ser como Eliseo. Cuando vio que venía el reino de Dios, salió corriendo, lo persiguió. Es como Pedro, cuando vio que venía el reino de Dios, dejó todo y dijo, Señor, yo te sigo. Es como la suegra de Pedro, en lo que recibió lo de Dios, inmediatamente lo buscó. Porque dice el Señor, no sea bien que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios por no levantar las manos y enderezar las rodillas, para que nuestros pies no se salgan del camino y no seamos sanados. Dios tiene toda la voluntad. El reino de Dios está a nuestra disposición en nuestra vida. Muchos empiezan, pocos terminan. Dice la palabra y se cumple la palabra. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Pero ese pocos escogidos es más relativo. De pocos desean ser escogidos. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Ese pocos escogidos es más relativo. Yo lo traduciría, yo lo ampliaría la versión a decirle, pocos desean ser escogidos. Es realmente la palabra. A veces veo gente que, Dios mío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Que te baje el cielo, que baje el Señor y se te ponga de rodillas? Y eso no va a pasar. Iglesia, eso no va a pasar. Lo explica bien la palabra de Dios. Dice que Esaú vendió su primogenitura por una comida, por un momento, por una escapada, por una necesidad, por un arranque, por sea lo que sea. Y fíjate lo que dice, porque ya sabes que después, escucha bien, iglesia, después que la vendió, después que desechó el reino de Dios, después que se la dio de lo que se la dio, dice, deseando heredar la bendición, fue desechado, dice la palabra de Dios. Deseando después heredar la bendición, dice la Escritura, fue desechado y no hubo oportunidad
para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, dice la Escritura. Aunque la procuró con lágrimas, aunque lloró, aunque pataleó. ¿A qué le suena esta la palabra? En aquel día, dice el Señor, vendrá el llorar y el crujir de dientes. Vendrá un momento donde ya no hay oportunidades para nuestras vidas. Y eso lo aclara bien el capítulo 2, aquí mismo en el libro de Hebreos. En el capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia andemos en las cosas que hemos oído. Dice la palabra que es necesario que con más diligencia andemos en las cosas que hemos oído. Porque usted sabe que la fe viene por, y el oír por. Ahí está. Dice, con más diligencia andemos en las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Quién se va a deslizar? ¿Dios? No. ¿Yo? ¿De quién es el problema? Mío. Si no soy diligente en las cosas de papá. Por eso el Señor Jesús, de muchacho, cuando le preguntaron, se perdió, ¿y dónde estaba? ¿Y dónde ustedes creen que yo tenía que estar? En las cosas de papi me conviene estar. A sus 12 añitos. ¿Qué te parece eso? Dile que está a tu lado: en las cosas de papá diligentemente te conviene estar. No sea que deslicemos, dice la palabra de Dios. Porque fíjate, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos, diga conmigo, descuidar una salvación tan grande, un sacrificio tan grande, una bendición tan grande? El reino de Dios se mueve a nuestro alrededor, está a nuestro favor, y por negligencia, por falta de diligencia, no caminamos en fe, y ese reino está estático a nuestro alrededor. Nuestro destino profético no se cumple, la palabra de Dios en nuestra vida no se cumple. ¿Por qué? Porque estamos esperando que venga alguien. Estamos esperando que algún día yo madure para ser lo que tengo que ser. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si la de los ángeles fue firme, está firme la sentencia, la de los ángeles. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no por ángeles, por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Gloria a Dios, el Señor. ¿Has visto milagros? ¿Has visto gente siendo sana? ¿Has visto gente siendo llena del Espíritu Santo? La palabra de Dios ha tocado tu vida. ¿Sabes qué es eso? Es el sello del Señor de que su palabra está firme. Es el sello, es la confirmación de Dios para tu vida de que su palabra está firme. Nos dice, sé diligente, cuida, no descuides una salvación tan grande como esto, un regalo tan grande como esto, algo que Dios te ha dado y fue a precio de sangre. Dice, no la descuides. Más bien, introdúcete, violenta el reino de Dios a través de la oración, a través del ayuno, de la búsqueda, del estar, del servir, del vivir para el Señor.
Eso violenta el cielo, eso hace que tu nombre esté dando vueltas en el trono de la gracia, en los ángeles, en los querubines. ¿Y qué pasa? ¿Y quién es este? Y ahí está tu nombre dando vueltas, y tu oración dando vueltas, y tu ayuno dando vueltas, y violentando el reino de Dios, y haciéndole, dice la Escritura, violencia al reino de Dios. Pero somos nosotros los que hacemos eso. ¿A través de qué? De ser hombres y mujeres primeramente de fe. Se camina en fe, iglesia. Primeramente caminas en fe. Nosotros damos el primer paso y Dios viene con nosotros en el segundo. Pero si no damos los pasos, no pasa nada. Todo lo que tú escuchas en la palabra de Dios, desde la bendición financiera a través de tus diezmos y tus ofrendas, si tú haces esto, se abrirán las ventanas de los cielos para ti. Y así toda la palabra, porque es un principio de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo agradar a Dios estático. Yo no puedo agradar a Dios esperando que Él venga a mí. Eso no es fe. Fe es que yo vaya a Él, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay, dice la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Y esto nos lleva a una parábola del Señor Jesús en Lucas 16, 19, que estoy de seguro que todas lo conocen. Lucas 16, 19 dice así, la leo. Y dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima con ese que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá tampoco pueden. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes ¿a quién? A Lázaro, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: tienes a Moisés y a los profetas. Esto se traduce: tienes la Biblia. Tú tienes la Biblia. Óyela, léela. Esto es lo que diría Abraham. Tú tienes la Biblia, léela. Le dice, y entonces le dijo: no, padre Abraham, no lean la Biblia. Si alguno va de entre los muertos, ellos se arrepentirán. Le refuta. Mas Abraham le dijo: si no leen la Biblia, si no oyen la Biblia, si no ven a Moisés y a los profetas, que era la versión bíblica del momento, si no le hacen caso a la Biblia, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos y va y se los dice. Si alguno se levanta de entre los muertos, pensarán que es un fenómeno paranormal. Si baja un ángel, no lo conocerán, será de Dios o será del diablo. Si no caminas en fe como un niño de acuerdo a la palabra de Dios, si no le crees a Dios a través de su palabra, que es la Biblia, es la conclusión que le dice, tú no le vas a creer a nada.
Tú verás viendo ciencia, verás viendo cualquier tipo de cosas y descuidarás, dice la Escritura, una salvación tan grande. Porque hasta que no entendemos lo ignorantes que podemos ser nosotros en nuestras vidas, no dejamos de juzgar a Dios. Cuando entendemos que solo Dios lo sabe todo, que Él sí sabe. ¿Cuántos creen que Él sí sabe? Que Él sí sabe lo que yo necesito. Que Él sí sabe de mi vida. Que Él sí sabe del universo. Que Él sí sabe ciencia. Que Él tiene razón. Es cuando puedo humildemente escuchar su consejo, creerle y caminar en fe. Cuidar mi salvación, porque ¿qué es lo que te dice el Señor? Vive una vida espiritualmente creciéndola. Haz que crezca tu vida espiritual, poco a poco, más rápido, pero tiene que ir creciendo. Tienes que ir entendiendo. No seas como Esaú, que por un plato de lentejas que refleja, se considera a las cosas de este mundo. Es que no busco a Dios por un trabajo. Yo aguanto a Dios por esta mujer o por este hombre. Yo aguanto mi vida por esto. Ahora la aguanto por la economía del país. Ahora la aguanto por aquello. Y siempre hay un plato de lentejas que no permite que nosotros vivamos para Dios de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros. Que seamos nosotros lo que le digamos a Dios, va a ser de acuerdo a mi forma. Va a ser como yo digo. No, Jesús, no me voy ahorita, espérame mañana. El Señor dice en el mismo libro de Lucas, cuando le dice, ven, sígueme. No, ya va, pero espera, deja que vaya a enterrar a mi... Deja que los muertos entierren a sus muertos y ven y sígueme. Porque el que no despierta de acuerdo a la luz de la palabra, aunque esté vivo, dice, es como que estuviera muerto. Porque camina como un zombie en la historia de la vida. Se levanta, trabaja, come, hace, ve esto, tal, se duerme y se vuelve a levantar y tal, y tom, tum, tan, y se vuelve a levantar y tin, tum, tum, tan, taran, tan, tan. Y así un día se da cuenta que está viejito. Y así un día se encuentra que está viejito y dice, ¿y cuándo pasaron tantos años? No se dio cuenta cuándo pasaron tantos años porque estaba dormido. No se dio cuenta que estaba dormido. Ayuno, oración, búsqueda. No, eso es aburrido. Cuando eso es lo más divertido que hay. Eso es lo mejor que hay en la vida. Hablar con Dios. Y dígame cuando Dios le da premio a tu insistencia. Cuando vas a su unción, cuando vas a su presencia, eso no tiene precio. Eso no se gana en un día de trabajo. Eso es otra cosa. Cuando vives la vida acompañado del Espíritu Santo, tu vida va diferente. Iglesia, tu vida va diferente. Y a eso es lo que nos llama el Señor. Vive. El Señor jamás dijo, no te cases, dedícate a la oración. No, cásate en el Señor. Pero haz las cosas bien. Trabaja, pero haz las cosas de acuerdo a Él. Tienes que tener inteligencia espiritual para poder vivir, hacer todo lo que vas a hacer en el orden de Dios, en la vida de Dios, y poder vivir para Él. En tu matrimonio, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, todo lo que haces de acuerdo a Dios, con una vida íntegra, con una vida diferente. ¿Qué es lo que te dice el Señor? ¿Qué es lo que te dice en su palabra? Se te cansaron las manos, dice, levántalas. No se te doblan las rodillas, dóblalas. No te salgas del camino. Más bien enderézate para que entres en el camino y seas sanado, dice el Señor. ¿Quién podrá descuidar una salvación tan grande? Es un regalo muy grande al que nos acerca el Señor. ¿Quién podrá descuidarla? ¿Podremos descuidarla? Sí podemos descuidarla. Y es el llamado al que nos hace el Señor. Porque dice la palabra de Dios que Esaú
en el libro de Génesis. Era un día que tenía hambre. ¿Y sabes qué hizo ese día? Vendió, cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Vendió la unción por un plato de lentejas. Cambió lo espiritual por lo mundano. Prefirió lo de este mundo a lo celestial. Pero dice la palabra de Dios que después que se dio cuenta de lo que hizo, ni aún con lágrimas pudo recuperarla. Ni aún con lágrimas pudo recuperar eso que intercambió. Y a eso nos llama y nos despierta el Señor. Lo que tenemos en nuestras manos, el acceso al lugar santísimo a través de la oración, eso no es cualquier cosa. La vida de servicio para otros, porque ¿qué hacemos cuando servimos a Dios? Servimos a otros. Nuestra vida se la entregamos a otros. Ya nuestra vida no es que termina una faena de trabajo y termina una faena de trabajo y comienza la de servicio. Es una vida entregada al Señor, para Dios. Tienes que tener mucho cuidado de que no hayan cosas en tu vida que te estén haciendo intercambiar la unción, la bendición de Dios, o que no hayan cosas en tu vida que te estén amarrando para que no puedas ver el resplandor de Dios, para que no puedas ver la bendición de Dios, para que no puedas ver. Porque el dinero es un plato de lentejas. El éxito, si no proviene de Dios, es un plato de lentejas, que lo que hace es distraerte en la vida. Un carro puede ser un plato de lentejas. Hay gente que vive para un carro. Y todos los días el carro. Y así puede ser un negocio, así puede ser cualquier cosa que hace que cuando vayas a las cosas de Dios, estoy cansado. Todo mi día se lo dediqué a mi carro y ahora tengo que buscar de Dios. Y en nuestra mente es correcto. Pero míralo de arriba como las águilas. Eso tiene sentido. Que vivas todos los días para una cosa y cuando le toca a Dios es qué fastidio. Eso tiene sentido, iglesia. Pero ¿pasa o no pasa? ¿Se equivoca la palabra de Dios con lo que dice o no se equivoca? Pero ¿cómo quisiéramos cuando lleguemos a la presencia de Dios? Señor, aquí estoy. Y sentarnos en la primera fila. Dice la palabra de Dios. Tenga cuidado, no sea que lo pasen a la última. Y en aquel momento ya no habrán estrellas, ni cargos políticos, ni dinero, ni nada de eso. Allá todo el mundo estará desnudo, dice la Escritura. ¿Sabe qué es desnudo? Sin estrellas, sin dinero, sin cargos políticos, sin nada de eso. ¿Quién eres tú igual que yo? Ay, pero es que yo era Lázaro. Ay, pero mira, el mendigo ahora está arriba y tú estás abajo. Por eso es que dice Abraham en la alegoría, si no le paran a la Biblia, ni que los resucite de los muertos, se los pongan y le digan y se vayan, le van a creer. El primer paso es abrir el corazón a Jesús. Pero tiene que ser abrirlo de corazón. A veces podemos tener 50 años en la iglesia y tenemos que abrir el corazón a Dios. No importa cuándo, tengo que abrirle humildemente mi corazón a Dios. Porque de aquí no nos llevamos nada. Y dice el Señor que Esaú, cuando se dio cuenta de ¿cómo lo llamamos? De la locura que hizo, llorando, quiso recuperarla y ya no se podía. Pero para nosotros hay una buena noticia. Sonríe. Cristo vive para nosotros. Estamos vivos.
Ve, estamos activos. Hoy es un buen día para vivir para Dios, para empezar a vivir para Dios, para darle la vuelta al asunto, para tirar el plato de lentejas y balancearse. Y es un buen día para escuchar a Dios que tiene que decirme. Es un buen día para escuchar qué tienes que decirme, Dios. ¿Qué tienes que decirme? A través de su palabra. Y una vez despiertos, es que podemos despertar espiritualmente y entenderlo a Él. Porque al principio estamos totalmente obtusos. No entendemos nada. Necesitamos despertarnos con la Biblia de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y después es que podemos, a través de las diferentes herramientas que Él nos da, escuchar su voz. ¿Tú quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. Y a leerla ungidamente. Porque te pones a leerla sin la dirección de los líderes correctos y terminas también endemoniado leyendo la Biblia. Es un llamado que nos hace Dios. El paso es caminando hacia Dios. ¿Quién quiere? Yo. ¿Quién busca? Diga conmigo, yo. ¿Quién necesita de Dios? Yo. ¿Quién ama a Dios? Yo. ¿Quién va a hacer el esfuerzo? Yo. Y cuando yo haga todo lo que tengo que hacer, veremos la voluntad de Dios para nuestras vidas, buena, agradable y perfecta. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios.